La vida de cada creyente está plagada de momentos de indecisión, preguntas y búsquedas de dirección. Una de las cuestiones más inquietantes y persistentes es cómo discernir la voz de Dios en medio del bullicio de nuestras propias emociones, pensamientos y las voces que nos rodean. Es un desafío que se acentúa aún más en un mundo donde estamos constantemente bombardeados por una avalancha de información, opiniones y perspectivas. En la narrativa bíblica, vemos ejemplos donde los personajes bíblicos también enfrentaron este desafío. Tomemos, por ejemplo, al joven Samuel en 1 Samuel 3. Él oyó la voz de Dios, pero inicialmente no la reconoció. Pensó que era Eli, el sacerdote, quien lo llamaba. Fue solo después de la orientación de Eli que Samuel pudo discernir y responder adecuadamente a la voz de Dios. En este contexto, se vuelven imprescindibles herramientas prácticas y consejos bíblicos para ayudarnos a navegar este aspecto vital de la vida cristiana. Los creyentes se preguntan a menudo cómo pueden estar seguros de que lo que escuchan o perciben en su corazón es, de hecho, la voz de Dios, y no un producto de su imaginación, deseo o emoción. Es un tema que merece una consideración cuidadosa, porque discernir correctamente la voz de Dios puede ser el precursor de una vida transformada, una dirección clara y una intimidad más profunda con el Creador. Para abordar esto, consideraremos 3 consejos cruciales. Estos no son pasos mecánicos, sino principios guiados por las Escrituras que se arraigan en una relación viva y activa con Dios. A lo largo de la historia bíblica, desde Abraham, que fue llamado a salir de Ur, hasta el apóstol Pablo, que recibió visiones y direcciones claras del Señor, el discernimiento ha sido un componente esencial de la caminata de fe. En primer lugar, atar pensamientos a la Escritura. Aquí, nos sumergiremos en la importancia de medir cada pensamiento, impresión o dirección que creemos que recibimos contra la infalible palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105, nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Cada dirección o guía que consideramos como proveniente de Dios debe ser coherente con las Escrituras, reflejando la naturaleza, el carácter y los mandamientos de Dios. En segundo lugar, estar lleno del Espíritu. Seremos guiados a entender cómo la llenura constante del Espíritu Santo afecta nuestra capacidad para escuchar y discernir la voz de Dios. Gálatas 5:16 nos ofrece una distinción clara entre los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Un corazón y una mente rendidos y sensibles al Espíritu son esenciales para discernir la voz de Dios en medio de las voces competidoras dentro y alrededor de nosotros. En tercer lugar, orar a lo largo del tiempo. Abordaremos la paciencia y la persistencia en la oración como medios cruciales para clarificar la voz de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos instruye a orar sin cesar. En la oración continua encontramos claridad, confirmación y, a veces, corrección en nuestra percepción de la voz de Dios. Cada uno de estos consejos será examinado, desglosado y explicado con ejemplos bíblicos detallados y aplicaciones prácticas para ofrecer una guía comprensiva que no solo informe, sino que también transforme, capacitando a cada creyente para navegar el delicado, pero esencial, proceso de discernir la voz de Dios en su vida diaria. Por supuesto, aquí está el texto con los números escritos por extenso. Atar pensamientos a la Escritura. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. Es una afirmación potente del Salmo 119:105 que encapsula la autoridad y la guía inherentes en las Escrituras. Este versículo no es meramente lírico, sino profundamente funcional. En una era donde los creyentes están inundados de múltiples voces, opiniones y persuasiones, la Escritura emerge como el faro inmutable que ilumina el camino oscuro y a menudo incierto. Nos encontramos constantemente en un torbellino de pensamientos. Estos pueden originarse desde nuestras propias mentes, un producto de la razón y la lógica, o pueden ser fruto de nuestras emociones, ecos de nuestros deseos, miedos y anhelos más profundos. Además, en este mar de reflexiones internas, también creemos que Dios habla, guiando, advirtiendo, consolando y desafiando. Tomemos a Elías como ejemplo.
en 1 Reyes 19. Después de una victoria monumental en el Monte Carmelo, Elías se encuentra desesperado y temeroso, huyendo de Jezabel. En medio de su desesperación, Dios se comunica no en el viento fuerte, no en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Aquí vemos la complejidad de discernir la voz de Dios. No siempre es audaz y estruendosa. A veces es suave y sutil, requiriendo una atención y sensibilidad particulares. Conectar nuestros pensamientos a las Escrituras es un ejercicio vital de anclaje. Cada impresión, cada sensación de dirección, cada voz interna que reclama nuestra atención debe ser llevada cautiva y examinada a la luz de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17, se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en la justicia. Esto implica que la Escritura no es solo un conjunto de principios abstractos, sino una herramienta viva y activa para evaluar cada aspecto de nuestras vidas, incluidos nuestros pensamientos. Imagina un creyente que siente un impulso interno para iniciar un ministerio. Esta sensación es intensa y parece espiritual. Pero aquí es donde la Escritura se convierte en un recurso esencial. ¿Está este deseo en línea con la enseñanza bíblica? ¿Hay principios y preceptos bíblicos que lo respalden o contradicciones que lo desafíen? El apóstol Juan en 1 de Juan 4:1 nos advierte que no creamos en cada espíritu, sino que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Por ejemplo, un pensamiento o deseo de venganza contra alguien que nos ha hecho daño puede sentirse justificado e incluso correcto en el momento. Sin embargo, al contrastar este impulso con las Escrituras, como Romanos 12, 19, que nos insta a no tomar venganza, sino a dejar lugar a la ira de Dios, podemos discernir que este pensamiento no se alinea con la voluntad de Dios revelada en su palabra. La relación entre el creyente y Dios es dialógica. Es una conversación continua donde el creyente busca, pregunta, y Dios responde, guía y revela. Este diálogo se convierte en una herramienta esencial en el proceso de discernir los pensamientos y emociones que cruzan nuestra mente. Imaginemos un escenario donde un creyente, llamémosle Alex, se encuentra en un dilema. Siente un fuerte impulso de cambiar su carrera, una decisión significativa llena de implicaciones. La voz interna es persistente, pero Alex se pregunta si esta es su propia voz, impulsada por el descontento y la inquietud, o si es la dirección de Dios. La oración se convierte en el refugio de Alex. Se presenta ante Dios con transparencia. Señor, siento esta urgencia de cambiar mi carrera, pero necesito saber, Señor, ¿es este un deseo mío o es tu guía? Aquí, Alex está practicando un principio bíblico crucial: llevarlo todo ante Dios en oración. Filipenses 4, 6. Entonces, Alex se sumerge en la Escritura. Aunque la Biblia no ofrece una respuesta directa a cada decisión específica de la vida, sí proporciona principios, valores y preceptos que pueden guiar tales decisiones. Alex reflexiona sobre Proverbios 3, 5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta conversación se convierte en un ejercicio de alineación, donde Alex evalúa su deseo y urgencia a la luz de la verdad bíblica, buscando la paz que trasciende todo entendimiento, Filipenses 4, 7, como una confirmación de la dirección de Dios. Una afirmación clave que debes tener presente siempre es: Dios nunca dirá algo que sea contrario a su palabra. Esta es una verdad incuestionable que actúa como la regla de oro en el proceso de discernimiento. Cada pensamiento, impresión o dirección que sentimos debe ser examinado meticulosamente a la luz de la Escritura. Dios es inmutable. Malaquías 3, 6. No cambia, y su palabra permanece firme y constante a lo largo de las edades. Por ejemplo, si Alex, en su deseo de cambio, considera opciones de carrera que están en conflicto con los principios bíblicos de integridad, ética y moralidad, puede estar seguro de que tal dirección no es de Dios. La Escritura es clara sobre la conducta y el carácter que los creyentes deben exhibir.
como se describe detalladamente en pasajes como Gálatas 5, 22, que presenta los frutos del Espíritu, y Colosenses 3, 12, que enfatiza las virtudes que deben caracterizar nuestra vida. La Escritura se convierte en el espejo, Santiago 1, 23, ante el cual Alex y cada creyente debe presentar sus pensamientos y deseos. No es un espejo que simplemente refleja, sino que examina, revela y transforma. Si cualquier pensamiento, no importa cuán noble o espiritual parezca, no se alinea con la Escritura, debe ser desechado. Es en este ejercicio de alineación y examen continuo donde los creyentes descubren una profundidad de relación con Dios que trasciende la mera religiosidad. No es una práctica legalista, sino un viaje de transformación donde la voz de Dios se distingue claramente y sus caminos y deseos se hacen evidentes. La voz de Dios, siempre alineada con su palabra escrita, guía, da forma y dirige la jornada de cada creyente hacia el cumplimiento de su propósito y designio divino. Estar lleno del Espíritu. Gálatas 6, 7 es un pasaje pivotal que subraya un principio bíblico universal. Cosechamos lo que sembramos. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, cosechará vida eterna. Este pasaje nos confronta con la realidad ineludible de que nuestras acciones, decisiones y, en este contexto particular, nuestros pensamientos, tienen consecuencias. Sembrar en el Espíritu es un llamado a alinear nuestra vida interna, incluyendo nuestros pensamientos y deseos, con la dirección y los valores del Espíritu Santo. Juan el Bautista, un hombre de profunda convicción y claridad espiritual, declaró: «Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya». Esta poderosa afirmación en Juan 3, 30 resalta la esencia de una vida espiritual rica. Es una jornada de constante renuncia del yo, de nuestras ambiciones, deseos y pensamientos naturales, para hacer espacio para la autoridad y la dirección de Cristo en nuestras vidas. La vida de Juan el Bautista es un testimonio vibrante de esta verdad. Aunque estaba dotado de un mandato profético y una voz influyente, reconoció que la preeminencia debía ser otorgada a Cristo. En este reconocimiento encontramos un modelo para discernir la voz de Dios. Se trata de crear un espacio sagrado dentro de nosotros donde la voz de Dios pueda ser distinguida y honrada. La plenitud del Espíritu no es un evento singular, sino una experiencia continua que se nutre y se cultiva a través de prácticas espirituales deliberadas. La lectura bíblica es fundamental. Como lo expresó el Salmo 1, el hombre que medita en la ley del Señor día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. La oración es otra dimensión crucial. En la oración no solo hablamos, sino que aprendemos a escuchar, a sintonizar nuestras almas con la frecuencia divina donde la voz de Dios se hace audible. Santiago 4:8 nos anima a acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. La comunión con otros creyentes también es vital. En Hebreos 10:25 se nos advierte no abandonar nuestra reunión juntos. En la comunidad encontramos afirmación, corrección y claridad. Las voces de otros creyentes, imbuidas de la sabiduría y la dirección del Espíritu, se convierten en canales a través de los cuales Dios a menudo habla. El ayuno es una disciplina olvidada, pero poderosa. En Mateo 10:16, Jesús no dijo si ayunas, sino cuando ayunes. El ayuno afina nuestra sensibilidad espiritual, despeja las distracciones y nos centra en Dios. Un testimonio personal puede involucrar una experiencia donde estas prácticas resultaron en una claridad marcada en la voz de Dios. Imaginemos una situación donde la confusión y la incertidumbre prevalecían. En medio de esta tormenta de indecisión, un compromiso renovado con la lectura bíblica, la oración intensificada, la conexión profunda con una comunidad de fe y períodos regulares de ayuno transformaron la neblina de la incertidumbre en claridad divina. En este testimonio se subraya cómo, a medida que se cultivaba una rica vida espiritual, los ruidos externos e internos se atenuaban y la voz de Dios se volvía cada vez más clara y distinguible.
Los dilemas antes insolubles encontraron respuestas claras, no necesariamente porque las circunstancias cambiaron, sino porque la sintonía con Dios se hizo más precisa y afinada. Este consejo, estar lleno del Espíritu, se convierte así en un pilar para cualquier creyente serio sobre discernir la voz de Dios en la cacofonía de voces que llenan nuestro mundo y nuestras mentes. Es un llamado a la intimidad con Dios, donde en la quietud y la paz de su presencia, su voz se hace no solo audible, sino también clara y directiva. Orar a lo largo del tiempo. En la epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo transmite una instrucción concisa pero profundamente significativa. Orar sin cesar. Esta exhortación, aunque breve, encapsula un principio vital en la vida de un creyente. La oración no es un acto esporádico, sino un estado constante de comunicación y comunión con Dios. Es un diálogo perpetuo, un intercambio continuo, un pulso vital que nutre, guía y sustenta nuestra jornada de fe. El proceso de discernimiento no es instantáneo. No es un flash de iluminación, sino más bien un proceso, una jornada. Podemos considerar la historia hipotética de un individuo, llamémoslo David. David se sintió atraído por alguien en su comunidad de fe. Los sentimientos eran intensos, pero David, consciente de la gravedad de las emociones y deseos, decidió someter estos sentimientos al proceso de la oración. Paralelamente, David también sintió un llamado al ministerio, una inclinación interna que parecía apuntar hacia un cambio significativo en su vida profesional y espiritual. Aquí, nuevamente, David se volcó en la oración. En ambos escenarios, el tiempo se convierte en un aliado. David no se apresuró. Se mantuvo en una postura de receptividad, escuchando, esperando. Como Habacuc se paró en su torre de vigilancia, Habacuc 2:1. David se mantuvo alerta, atento a la voz de Dios. Con el paso de los meses la claridad emergió. Los sentimientos hacia esa persona en su comunidad se disiparon, revelando que era más una reacción emocional que una dirección divina. En contraste, el llamado al ministerio se intensificó, confirmado por las afirmaciones de los líderes espirituales y las sincronías providenciales que no podían ser descartadas como meras coincidencias. Pero, ¿y las situaciones que parecen demandar una respuesta inmediata? Aquí, David aprendió el valor del ayuno. El ayuno intensificó su sensibilidad espiritual, afinó su oído espiritual y aclaró su visión espiritual. Fue una pausa intencionada, un retiro deliberado de las distracciones y los ruidos para sintonizar la frecuencia de Dios. La consejería también jugó un papel crucial. Proverbios 11:14 declara que, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay victoria. David buscó la sabiduría de los líderes espirituales, los mentores y los amigos de confianza en la fe. La desconexión para la oración y la reflexión fue otra estrategia vital. Fue un éxodo momentáneo del bullicio y la actividad para entrar en el sagrado silencio, donde la voz de Dios se hace más distinta. En resumen, el tercer consejo nos invita a un viaje de discernimiento que es paciente, deliberado y arraigado en la oración constante. No es un sprint, sino una maratón. Es un proceso donde el tiempo, lejos de ser un enemigo, se convierte en un aliado, desentrañando, clarificando y confirmando la voz de Dios en medio de las muchas voces que pueblan nuestra psique y nuestro espíritu. David, en su jornada, descubre que la voz de Dios no se apresura, no se impone, pero es constante, clara y confirmada a lo largo del tiempo, en la oración sin cesar, en la vigilancia continua y en la disposición constante para escuchar y obedecer. La voz de Dios se distingue, guía y dirige en medio de los desafíos, las incertidumbres y las oportunidades de la vida. Habiendo navegado a través de los matices y profundidades de los tres consejos esenciales para discernir entre nuestra voz y la voz de Dios, es imperativo que hagamos una pausa para recapitular y consolidar estos principios fundamentales en nuestro corazón y mente. El primer consejo nos orienta hacia la inmutable y vivificante Escritura. Nos invita a un viaje donde cada pensamiento, cada emoción y cada inclinación se evalúa, se prueba y se refina a la luz de la palabra de Dios.
Con la Escritura como nuestro faro, estamos equipados para discernir con precisión, rechazar lo que es incoherente con la verdad divina y aferrarnos a lo que resuena con la voz de Dios. El segundo consejo nos sumerge en la rica experiencia de estar llenos del Espíritu, un viaje que trasciende las prácticas rituales para abrazar una vida donde el Espíritu Santo permea cada aspecto de nuestro ser, iluminando, guiando y transformando. Cada decisión, cada dilema y cada desafío se enfrenta no en nuestra fuerza, sino en la plenitud y poder del Espíritu. El tercer y final consejo nos insta a orar sin cesar, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5, 17. No una oración esporádica, sino una comunicación continua, una conversación ininterrumpida donde nuestra alma está sintonizada para escuchar, percibir y responder a la suave susurrante voz de Dios. En este punto, como nos preparamos para descender de las alturas de estos principios espirituales, se nos presenta una invitación gloriosa para meditar en la poderosa promesa contenida en Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Este versículo no es una sugerencia pasiva, es una invitación activa, un llamado poderoso para sumergirse más profundamente en la intimidad con el divino. Dios no es un misterio inalcanzable, ni un enigma indescifrable. Él es un Padre amoroso que anhela la comunión, que desea interactuar, comunicarse y relacionarse íntimamente con sus hijos. En la medida en que nos acercamos a Él, con corazones abiertos, mentes receptivas y espíritus dispuestos, encontramos un Dios que no solo está dispuesto sino ansioso por acercarse a nosotros, revelarse a nosotros, hablarnos y guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Con la promesa de Santiago 4, 8 resonando en nuestros corazones, nos encontramos finalmente con la afirmación más gloriosa, más empoderadora y más transformadora de todas: el amor incondicional, inmutable e inquebrantable de Jesús. Este amor no es teórico, es experiencial, no es distante, es íntimo. En Romanos 8, 38, el apóstol Pablo expresa este amor con una confianza y certeza profunda, declarando que nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así, mientras nos embarcamos en el viaje de discernir la voz de Dios, estamos equipados, empoderados y envueltos en este amor. No es un viaje de aislamiento sino de comunión, no de incertidumbre sino de revelación progresiva. Cada paso, cada desafío y cada victoria es un testimonio del amor de Jesús, un amor que nos guía, nos sostiene y nos transforma. Mientras concluimos, llevamos estos consejos en nuestros corazones, no como fórmulas, sino como principios vivos que nos guiarán en la bella, desafiante y gloriosa jornada de conocer y discernir la voz de nuestro amado Salvador y Señor, Jesucristo.